Ya sé la silla, pero ¿cómo? Gracias. Ahí está tan lleno, eso es verdad. ¿Puede traer un permiso más lujo? A mí me gusta el rojo. Gracias, ¿querés? Y... Ponele Pregunté nada más. Sacá la manetito acá, ahí la van, acá la luz. Dame un ratito, Esperamos unos 5 o 10 minutitos. Bien. Esperamos unos 5 o 10 minutitos y damos. Falta Mariano, Alín. Y después cuando saque eso, también tampoco ¿Queda fijo? ahí está, ahí se mueve. Anda, señora. Aguanta, porque faltan 5 minutitos. Fíjate en el WhatsApp, cuando yo te diga ya me llamas. Dale. Acá. Ahí se fue. Ah, perfecto. Te dejamos acá. ¿Necesitas más papeles? ¿Necesitas más papeles? ¿Cómo para el té? ¿Qué falta? Para acabar el solo. Buen día, Guillermo. Buen día. Buen día. Pero, ¿se puede dejar el celo de arriba? Sí, sí. Vamos a tener sonido de todos modos. Los sonidos de todos modos. Sí, Pero cómprate uno de estos. Yo también. vamos más. Aguántamelo. Listo, sí. Esperamos tranquilos. Vamos esperando. Si llegamos nomás.
comenzando, de todos modos se puede ir sumando. Tito avisó que no puede venir. Estamos esperando a Mariano y alguien más, me parece. No me acuerdo ahora. Palín. A Marín también. En fin. Está bien el volumen ahí, escuchan perfecto, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio si les parece, si están listos todos. Listo, ahí los chicos están transmitiendo en vivo. Perfecto. Vamos a dar inicio a la conferencia municipal. Bienvenidos a todos los medios de comunicación. Simplemente a modo de introducción, que ya lo saben, van a hablar las autoridades y luego van a poder realizar las preguntas. Va a abrir la conferencia de prensa el intendente doctor Luis María Trota. Bueno, buenos días a todos, a todas. En este momento, que todos, bueno, ya llamó alguien. Sí, en este momento que es una situación bastante complicada, queremos hacer esta conferencia de prensa para que el pueblo sepa realmente lo que está pasando. Hay varias versiones, algunas infundadas, que están por los medios largadas al pueblo y no es así. Entonces queremos llegar a una cuestión donde digamos la verdad, cómo es la situación, donde acá la parte Vanessa, la parte de economía y tanto Gabriela de la parte legal, vamos a comentar lo que realmente está pasando. Nos acompaña el Consejo, muchísimas gracias al Consejo, para toda esta situación. Nosotros, le hago un reconto un poquito, nosotros venimos más de todo yo, muchos años de la política, más de 40 años, y del cual estamos en el pueblo del año 99 gobernando, con una interrupción de 4 años, del 2015 al 2019, y en ese periodo fui concejal, así que hace casi 40 años que estamos entre consejo y función pública de intendente, que estoy en esta situación. Y la hemos vivido. En el año 2000, recuerdo, 2000-2001, cuando estaba en el gobierno de la Nación el doctor de la Rúa, tuvimos una situación bastante similar, muy similar. Tuvimos también que realizar varias correcciones que las fuimos llevando, por supuesto, con algunos disturbios o disensos con la gente del gremio, con la gente de la oposición y la gente también del trabajo. Pero bueno, se fue llevando. Después llegó en la Nación un gobierno que realmente entendió a los municipios, a las provincias, y tuvimos todo lo que tuvimos en Monte Maíz: viviendas, calles, escuelas, reformas hospitalarias, nueva municipalidad, etc. Bueno, muchísimas cosas. Fue un periodo realmente que daba gusto poder seguir gobernando y conseguir y hacer realmente gestiones para traer cosas para nuestro pueblo, para nuestra gente, que era la que se beneficiaba fundamentalmente en Monte Maíz, lo que es las viviendas. Después llegó nuevamente este gobierno nacional, donde todos sabemos que gobierna con una motosierra. Es decir, y gobierna fundamentalmente para un entorno cerquita a lo suyo. Lo demás, los gobiernos que estamos en el interior, en la provincia, sufren todos estos hechos.
Y lo vemos también en la provincia, porque la provincia tiene su posibilidad de ayudarnos y nos ayuda como puede, pero también ellos sufren esos recortes, que son muchos. Queremos con esto decirle, por ejemplo, este gobierno de Monte Maíz, que tanto necesita viviendas, tenemos 41 viviendas terminadas con entrega. Y hacemos gestión y vamos. Cada vez nos atiende menos porque cada vez hay menos gente que atiende al sector público. Nos interesa. Bueno, vemos lo siguiente que hay a diario en la ruta, por la ruptura de la ruta que no se repone, por todo lo que vemos la televisión, perfecto. Sabemos lo que pasa con la salud, con la garraja, lo que pasa con la cultura, lo que pasa con jubilados, lo que pasa con todo esto. Tenemos, ¿a qué voy? Hay un recorte total para las cuestiones públicas y en eso caemos nosotros también. Por eso, esto no agrada a nadie, la situación que estamos pasando con la gente, compañeras nuestras, gente del gremio, gente del trabajo, pero bueno, se tienen que tomar decisiones drásticas, tremendas, que es lo que estamos llevando a cabo con reuniones, con hechos, presentándole lo que realmente tenemos, porque se achica por todos lados. Hasta enero, febrero estuvimos más o menos pudiendo balancear todas estas cuestiones, pero de febrero para acá ya se viene en tobogán todo lo que es la parte económica, que ya lo va a explicar perfectamente bien la contadora Vanessa, esta parte económica. Se viene en tobogán. No podemos hacer magia. No podemos hacer magia. Cuando una cosa pasa como en la casa. Si vos no te da para comprar gaseosa, tomarás jugo. Y si no te da para comprar jugo, tomarás agua. Esto es algo similar. Nosotros en esto hicimos un gran achique, la parte política. Hemos sacado gente de cultura, gente de acción social, porque como hay un requerimiento de todo esto, también sufrimos porque hay menos para poder apoyar. También algo mínimamente hemos tocado salud, pero fundamentalmente es toda gente que tenía una posibilidad de la parte política, le hemos hablado, le hemos dicho que por este momento que esperen un poco, vemos qué pasa. Así que fuimos reduciendo muchísimo personal. Porque esta disminución viene de la COPA, disminución viene de la gente que está pagando las tarifas. Es una cosa que es muy llamativo. Los últimos 3 meses se viene un hecatombe total. Y esto nos duele muchísimo, porque somos un gobierno que no nos gusta ayudar al prójimo en lo máximo. Siempre hemos tenido buena repercusión. Nos pone orgullosos que tengan buenos sueldos, porque cuando la gente tiene su buen sueldo, su buena forma de vivir, da idea a otro más, porque se compra una bicicleta, una moto, un autito, arregla su casa, compra electrodomésticos, sale con una pieza afuera, va de vacaciones, un montón de cuestiones que a nosotros nos interesan muchísimo la gente que trabaja, porque así. No somos drásticos, ni somos tremendistas. Creemos que todo puede vivir un poquito mejor. Y eso por eso siempre se lo he dicho al empleado, siempre a los obreros, compañeros, le he dicho todo esto. Desgraciadamente son situaciones que no hay forma. No queremos tocar ninguno, no queremos sacar a ningún empleado, nadie. Sí queremos ver la posibilidad de que gana un poquito más, gana un poquito menos, pero que siga trabajando, para que el día de mañana podamos volver a estar como estamos ahora. Como estábamos, no como estábamos.
como estábamos. Así que espero que lo entienda. Espero que esto es un dolor grande, pero espero que lo entienda. Espero que lo entienda. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Le vamos a dar la palabra a la asesora legal de la municipalidad. Hola, buenos días a todos. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de leer porque quiero hacer un relato de algunos hechos que vinieron pasando los últimos días y no quiero olvidarme de nada, así que voy a seguir el escrito. El miércoles 28 de mayo, el gabinete municipal convocó una reunión formal con representantes sindicales para dialogar sobre la situación económica del municipio. Participaron de la misma por parte del sindicato Daniel Bustos, que es el delegado regional de Etruria, Juan Carlos Molina de Laborde, Dante Íbalo de Montemaíz, que está con licencia gremial, Axel Calderón, Rolando Íbalo y Gustavo Luna. Si bien el encuentro se desarrolló de manera respetuosa, porque no hubo no hubo voluntad de negociar por parte del sindicato. Rechazaron las alternativas propuestas y plantearon como única opción transformar ítems salariales remunerativos en pagos no registrados, es decir, en negro. Esta propuesta fue rechazada de plano porque no es compatible ni con la legalidad ni con cualquier política pública seria. Mientras la reunión aún estaba en curso, Axel Calderón, uno de los delegados, envió a las 11:46 específicamente un mensaje al grupo de WhatsApp del sindicato convocando a los afiliados a concurrir al edificio municipal. Es decir, lo hizo antes de que se hubiera comunicado el cierre del diálogo. Este hecho indica una negativa a negociar premeditada y demuestra que la convocatoria a la asamblea de 6 horas del día siguiente no fue consecuencia del fracaso de un diálogo, sino de una decisión tomada de antemano. Por la tarde, esa misma tarde, el delegado sindical Daniel Bustos envía un mensaje de voz al funcionario Pedro Segui, que lo tenemos, donde afirma que iba a haber enfrentamientos, claramente, que no se iba a poder gobernar y que las cosas se podían solucionar de otra manera, después de 3 horas y media de reunión. El jueves 29 por la mañana habían convocado por parte del sindicato una asamblea. Nosotros no interrumpimos el funcionamiento institucional. Recorrimos las oficinas antes de la hora de la asamblea para verificar que el personal estaba presente y ver si podíamos garantizar la prestación mínima de servicios al pueblo. Durante esa recorrida fuimos testigos de presiones por parte de referentes sindicales a empleados municipales. Por ejemplo, presenciamos una situación de presión directa en la oficina de tránsito. Mientras estábamos en el edificio, comenzaron a sonar bombos, la asamblea aquí dentro, se intensificaron los gritos y se vivieron momentos de tensión. En un momento los manifestantes incluso rodearon a la recepcionista mientras ésta estaba trabajando. Nosotros fuimos agredidos adentro del edificio por algunos delegados. Esto no fue una asamblea, sino que era una situación de toma. Y llegó a solicitar la presencia policial para poder atender a los vecinos del pueblo que querían ingresar. Ese mismo jueves por la noche llegamos al edificio municipal con normalidad para la sesión del consejo. Había manifestantes en la puerta, en un clima de normalidad. Vimos que se los dejó ingresar al recinto y se ubicaron en su mayoría sentados. La sesión comenzó a horario con quórum legal, se leyó el acta y luego el proyecto de ordenanza. Cuando el presidente del consejo anunció que ingresaría la secretaria de Hacienda a exponer, el señor Bustos interrumpió a los gritos. Dijo: "Esto no se puede tratar". Manifestó así con claridad el único objetivo del sindicato: impedirle al Consejo Deliberante el tratamiento del proyecto. A partir de ahí, los concejales y algunos miembros del gabinete tuvimos que permanecer encerrados
en una oficina del segundo piso, la mía, con 2 armarios tapando la entrada. Desde la ventana observamos personas ingresando con bombos, bocinas, algunas personas con capuchas, con cuellos tapándoles el rostro, palos en la mano. Tiraron petardos adentro del edificio, nos cortaron la luz intencionalmente en varias ocasiones. La situación fue de extrema gravedad institucional. Mientras tanto, los concejales de la oposición permanecían en el recinto, compartiendo mates y saludos con los manifestantes, sin intervenir, sin condenar, sin pedir orden. A nuestros ojos, fue una actitud de complicidad pasiva. Más tarde, en presencia policial, solicitamos que bajaran los concejales opositores para una reunión, debido a que no contábamos con las garantías para salir de la oficina. Se les propuso pasar un cuarto intermedio hasta el día siguiente, pero la oposición lo rechazó, exigiendo una suspensión indefinida. Negaron lo ocurrido y sostuvieron que si nos sentíamos amenazados, era nuestra propia responsabilidad. A las 0 horas, las 12 de la noche, el presidente del cuerpo, Paulo Arce, tuvo que levantar formalmente la sesión. No teníamos garantías para continuar y no queríamos gente lastimada. Recién entonces los manifestantes se retiraron con aplausos, logrando su único objetivo: impedir al Consejo Deliberante de Monte Maíz sesionar. Solo cuando el edificio quedó completamente vacío pudimos salir de la oficina. Luego de más de 3 horas de encierro, sin agua, ni ir al baño y con un temor real por nuestra integridad física. Esta es la situación que nosotros vivimos. El viernes 30 de mayo se tomó la decisión institucional de no abrir el edificio municipal debido a la falta de garantías mínimas para el personal. Sin embargo, a las 5:40 me informaron telefónicamente que la puerta lateral había sido forzada, tenemos las cámaras, y que un grupo de personas había ingresado sin autorización al edificio. A las 7 estaba convocada una nueva asamblea sindical. Sin embargo, el edificio fue tomado previamente. Frente a ese escenario, se resolvió solicitar nuevamente presencia policial para desalojar el edificio y resguardar los bienes públicos. A las 11 de la mañana, algunos miembros del gabinete nos reunimos en el domicilio del intendente para analizar los pasos a seguir. Pero a los pocos minutos de iniciada la reunión, muy pocos minutos, se recibió información de que los manifestantes habían sido alertados sobre el lugar de encuentro. Comenzaron a acercarse a la casa de Luis, lo que obligó a retirarnos de inmediato, siendo perseguidos a los gritos. Las acciones que estoy describiendo no constituyen manifestaciones pacíficas, ni reclamos gremiales legítimos. Se trata de hechos tipificables penalmente que fueron denunciados en la comisaría local y elevados a la fiscalía. Lo ocurrido en Monte Maíz no es una diferencia gremial. Fue un intento de bloqueo institucional con intimidación, violencia y presión directa sobre funcionarios y trabajadores. También trabajadores. Desde el Departamento Ejecutivo reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto de las normas. La oposición política adoptó una actitud pasiva ante estos hechos, permaneciendo en el recinto, negándose a actuar ante la violencia institucional y rechazando cualquier canal de continuidad democrática como el cuarto intermedio. Esta omisión considero que tiene consecuencias políticas y jurídicas. La conducta del bloque opositor ha sido funcional al desorden, a la amenaza y a la parálisis del Consejo. Y el accionar sindical ha respondido a un modelo anticuado, contrario al diálogo y basado en prácticas de presión y prepotencia que no tienen lugar en un Estado democrático. La comunidad merece saber estos hechos y estar informada. No podemos naturalizar la violencia. Gracias, Gabriela. Le vamos a dar la palabra a los integrantes del Honorable Consejo Deliberante para que den su testimonio. Buenos días a todos. Primero quiero decirles que el presidente se encuentra ausente por motivos de salud, por lo cual voy a empezar a hablar yo en carácter de vicepresidente primero del Consejo.
Como estaba diciendo recién la asesora legal, los hechos que ocurrieron en el Consejo el jueves pasado son de una gravedad institucional muy grande. Nosotros empezamos la sesión, como decía Gabriela, en el horario correspondiente, con la tolerancia de los 15 minutos que corresponde, dando un inicio normal. El presidente les aclara a las personas, a los trabajadores y miembros del sindicato que estaban observando la sesión, que si bien la sesión es pública y podían estar en el recinto y presenciarla, no pueden hablar en una sesión de Consejo Deliberante. Solo están habilitados a hablar los concejales, la secretaria y si hay alguna persona particular convocada, como era ese día el caso de la contadora Vanessa Pascual. Ni bien terminó de leer el proyecto, cuando era la oportunidad para que ingresara la secretaria de Hacienda y Finanzas y explicara el proyecto, respondiera todas las preguntas que tuviéramos, empezaron a gritar, interrumpiendo la sesión. El presidente intentó que se calmaran, volver a conducir la sesión de su forma normal, lo cual fue imposible, por lo cual pasamos a un cuarto intermedio. Y bueno, terminamos 3 horas encerrados en una oficina hasta que no tuvimos otra opción que dar por finalizada la sesión. Los hechos estos, como dije, son muy graves, o sea, porque demuestran que el sindicato no tenía, su única intención era que no se tratara el tema, porque no se llegó a explicarlo ni a debatirlo con los concejales, mucho menos a una votación. Desde nuestro bloque hemos defendido y aprobado paritarias por encima incluso de los gremios más grandes del país, paritarias por encima de lo que tuvieron camioneros, bancarias, petroleros. Lo defendimos porque creemos que el trabajador tiene que tener un salario digno y en Montemaíz tienen un muy buen salario. Lo defendimos a pesar de la situación particular de los concejales que lo estábamos defendiendo, que ninguno tenemos un sueldo acorde a eso que estábamos defendiendo, pero lo considerábamos justos en las situaciones cuando se podía abonar eso. Mientras tanto, los concejales de la oposición siempre votaron en contra de estas paritarias y siempre dejaron ver que los empleados eran unos vagos porque el pueblo estaba sucio y que no hacían su trabajo. Y nosotros los defendimos. Nos resulta sumamente injusto la forma en que fuimos tratados, los insultos que han recibido, particularmente el presidente y una de mis compañeras, y el bloque en general. La situación que nos ha hecho pasar no se condice con un sistema democrático. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Por mi parte voy a hacer un relato vivencial también de lo ocurrido. La verdad que tristemente, lamentablemente, lastimosamente, el hecho de que una intención de levantar una sesión atente contra el derecho que tengo yo en mi rol de concejal de venir a discutir una ordenanza y debatir junto a la oposición, porque la verdad que ese es el sentido del Consejo Deliberante. En 5 años y medio que cumplo ese rol, nunca he vivido algo tan avasallante y me he sentido tan intimidada en mi persona. Toda esa situación que bien describieron ya mis compañeros, se le suma que hay personas, hay terceros como los familiares que estaban realmente preocupados por nosotros, por nuestra integridad física sobre todo. La verdad que los gremios y los sindicatos tienen derecho a protestar todo lo que quieran, pero yo como concejal tengo derecho a venir a discutir un proyecto de ordenanza y que me expliquen los funcionarios lo que se estaba a punto de tratar. Me sumo a lo que dice Guillermo en cuanto a
tuvimos que escuchar una parte de esta historia y queriendo hacerle creer al pueblo que nosotros no damos la cara, nos escondemos. Esto no es así, pueblo de Monte Maíz. Yo estoy acá contando lo vivido y con una mezcla de emociones tremenda, porque también da mucha bronca el caso omiso que hicieron los concejales del bloque opositor, cuando explícitamente le pido que por favor nos acompañen a un cuarto intermedio para poder resolver la situación de manera democrática como corresponde, que nos ayuden a desalojar, que les pidan que se calmen, y no han sido solidarios en ningún momento. Al contrario, el lenguaje gestual manifestaba todo lo contrario. Ellos estaban en Disneylandia, como dice un concejal. Así que, nada, decirle a los medios y al pueblo que la historia es completa y el pueblo tiene derecho a saber y a estar totalmente informado de los hechos ocurridos, gravísimos, antidemocráticos e ilícitos. Así que cada cuestión se resuelve en el ámbito que corresponde. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera Marta, que también va a contar lo vivido. Gracias. Para quienes no están escuchando, perdón que no lo dije, habló el concejal Guillermo Vila, acaba de hablar Ana Paula Mena, va a hablar ahora Marta Aureli. Bueno, ¿qué decirles? En mi caso, es la primera vez que me toca una situación así. Fue una sesión muy dolorosa, muy triste, porque nosotros esperábamos que todo se desarrollara democráticamente, que todo fuera tranquilo, pero bueno, no sé qué pasaba realmente. Yo fui, más allá de todo lo que expuso Gabriela y mis compañeros, yo fui agredida. Bueno, está el video y con el audio donde fui agredida por el delegado del gremio. Y quiero aclarar algo, que la denuncia que yo la realicé por violencia de género, apoyada por mi familia, y fue en forma personal. Yo en la mañana me levanté muy mal, no sabía cómo salir a la vereda, y bueno, dije, ¿por qué no? Porque yo el día anterior, durante media hora, había atendido el teléfono con el mismo señor que denuncié, donde se me intentaba persuadir de que no votara y si no al otro día no salía a la calle. Si eso no es violencia de género, la violencia de género, ¿dónde está? Bueno, aparte de eso, bueno, lo vivido durante las 3 horas y media en la oficina de Gaby fue terrible. Me sentí mal también, dada mi edad, mi problema es depresión. Vino mi familia, que también no fue bien recibida, a asistirme, y yo al menos esperaba, cuando salimos de aquí, que quedaba muy poca gente, que casi nadie, el señor Dante Iba se encontraba en la vereda, y yo esperaba que al menos se disculpara, ni siquiera eso. Pero bueno, ya todo lo demás, lo que tenía que decir, lo dije en la justicia, y fue personal. A mí nadie me dijo qué era lo que tenía que hacer o lo que no debía hacer. Y bueno, lo único que quiero es que, no sé si lo que más me dolió, que cuando después de pasar 3 horas y nos bajan a la oficina los concejales de la oposición, lo primero que nos dicen es lo que se merecían por haberle votado todos los sueldos. ¿Nosotros no se los dijimos? Bueno, ahora tienen lo que se merecen. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué la doble vara? ¿Estoy con ustedes, los empleados? ¿O estamos
en contra de los empleados. Cada sesión ellos venían y ¿qué nos decían? Que el pueblo era una mugre, que el pueblo era esto, que teníamos que exigir, que teníamos que ajustar, que teníamos que achicar. Y siempre apoyamos a los trabajadores, siempre. Pero bueno, y también creo que no nos merecíamos esta patoteada que nos hicieron. Porque fue así. Bueno, nada más. Era explicar solamente esto. Muchas gracias, Marta Gabrieli. Vamos a darle la palabra ahora a la Secretaría de Hacienda del municipio, contadora Vanessa Pascual. Hola, buenos días a todos los presentes. Yo voy a hablar sobre el alcance que tiene la emergencia económica, financiera y administrativa. También lo voy a leer porque son varios puntos y me parece importante repasarlos a todos. Vamos a empezar con los objetivos de la emergencia económica, financiera y administrativa. El primer objetivo es contener el déficit financiero y recuperar el equilibrio presupuestario. El segundo es garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales ante la caída de recursos. El tercero es evitar situaciones de iliquidez que impidan cumplir con las obligaciones. El cuarto es renegociar contratos y compromisos asumidos. El quinto es suspender aumentos y adicionales que no sean sostenibles de forma temporal y razonable. El sexto, reorganizar el funcionamiento institucional. Y el séptimo, establecer un régimen jurídico excepcional y provisorio que brinde previsibilidad y seguridad tanto a los empleados como a los proveedores de la municipalidad. Los requisitos para la declaración de la emergencia son los siguientes: que haya una existencia de una situación objetiva de gravedad, como por ejemplo la caída de recursos. El segundo es la temporalidad estricta, es decir, debe tener un plazo determinado, no puede tener una duración indefinida. Y el tercero es que las medidas deben ser adecuadas al objetivo perseguido, necesarias y proporcionales. En los fundamentos del proyecto de ordenanza presentados se explican los principales factores que determinan el cuadro económico local. Paso a enumerarlos. El contexto nacional de ajuste y traslado de responsabilidades a los municipios. El segundo es la caída de la recaudación nacional, lo cual tiene un impacto en la coparticipación recibida y en el FOFINDES. El FOFINDES es el fondo que recibimos desde el gobierno provincial para la atención de la salud pública, que también depende de la recaudación nacional, y la caída de la recaudación municipal. La coparticipación en abril fue de 188.268.754 pesos. Esto significa una caída del 14,53% respecto a enero del 2025. El FOFINDE de abril, que fue de 29.991.675 pesos, tuvo una caída del 74,13% respecto a enero del 2000 año. En enero el FOFINDE había sido de más de 52 millones de pesos. En cuanto a la recaudación de impuestos municipales, la recaudación para el impuesto automotor de abril fue del 31%, comparado con el año 2024, en el año 2024 había sido del 45% en promedio. Y la recaudación para la tasa de servicios a la propiedad para abril fue del 33%, cuando en promedio para el año 2024 había sido del 43%. Otros de los fundamentos de la emergencia económica es el desfasaje entre la evolución salarial y los ingresos corrientes municipales. Vamos a hacer un poco de historia. En el año 2024 se acordaron paritarias considerando la evolución de la inflación y acordes a la situación financiera del municipio. Para el primer semestre se otorgaron paritarias del 80%, en tanto que para el segundo semestre se otorgaron paritarias del 40,70%. Es decir, que las paritarias para el año 2024 fueron de 120,70% contra una inflación anual del 117,80%. El incremento de la coparticipación para el año 2024, para todo el año, fue del 120%.
y si bien el FOFINDE es variable mes a mes, en promedio no había sufrido una caída. En enero de 2025, la coparticipación tuvo un incremento del 7,29% respecto a diciembre del 2024. Y para el mes de febrero, el incremento fue del 9,57% respecto del mismo mes. En cambio, las coparticipaciones de marzo y abril cayeron. Como dije anteriormente, la coparticipación de abril disminuyó a un 14,53% respecto de enero. Lo mismo ocurrió con el FOFINDE, que es el Fondo para la Salud Pública, que tuvo una recuperación en el mes de enero y luego se redujo mes a mes. Para el año 2025, la pauta salarial correspondiente al primer semestre fue establecida en el contexto explicado para los meses de enero y febrero, siendo la siguiente: del 7,5% para los meses de enero, febrero y marzo, un 3% para el mes de abril, un 3% para mayo y un 2,5% para junio. Los incrementos para los meses de enero, febrero, marzo y abril fueron otorgados. Lo que se establece en la emergencia económica solamente es la suspensión de un 5,5% de paritarias. Esta gestión ha cumplido con el pago de los haberes en tiempo y forma durante 5 años y 4 meses. Solo en el mes de mayo existieron complicaciones financieras para cumplimentar con el pago de los sueldos correspondientes al mes de abril, los cuales fueron abonados en su totalidad el 20 de mayo. Las medidas establecidas en la emergencia económica tienen como uno de sus objetivos principales restablecer las condiciones financieras para que el empleado pueda percibir el sueldo por el trabajo realizado en tiempo y forma, como así también realizar una reestructuración que asegure la prestación de los servicios públicos al pueblo, quien en definitiva paga los sueldos de los empleados. Los sueldos no los paga ni el intendente ni yo, sino el pueblo. Entonces, hay que ser conscientes de la situación económica general del país, de las paritarias acordadas por otros gremios, de los sueldos que cobran otros trabajadores, antes de considerar que las medidas adoptadas son la sentencia de muerte para los empleados municipales. Las principales medidas que prevé la emergencia económica, aunque no son las únicas, están referidas a la masa salarial, porque dentro del presupuesto la partida personal representa el 50% del mismo. Entonces, ante una situación de desequilibrio, es razonable y equitativo que también deba ajustarse. Si los ingresos previstos o presupuestados caen, deben revisarse los gastos en su totalidad. Dentro de las medidas excepcionales adoptadas bajo el régimen de emergencia por un plazo de 1 año, con posibilidad de suspensión anticipada, en caso de alcanzarse el objetivo del equilibrio de las cuentas públicas antes de ese plazo, son: paso a enumerar las medidas más importantes. Prohibición de gastos superfluos y restricción de gastos. Revisión y renegociación de contratos. Acordar con acreedores modalidades de pagos acordes a la situación financiera del municipio. En este punto, aclaro que el municipio no tiene deudas con proveedores salvo las facturas que están pendientes de visación por el Tribunal de Cuentas. Pueden pedir referencias a cualquier proveedor que opere con la municipalidad y estoy segura que les dirán que nunca han recibido los pagos en tiempo y forma como en nuestra gestión. Me animo a decir que más del 95% de las compras se realizan en comercios de nuestra localidad, porque entendemos que es un círculo virtuoso. El dinero del pueblo vuelve al pueblo. Otras de las medidas es, como ya dije, la suspensión de los aumentos salariales para los meses de mayo y junio. La reducción transitoria de la jornada laboral a 6 horas diarias. En el caso del personal de administración, donde la jornada actual, es de 6 de la mañana a 13 horas, pasaría a ser de 7 de la mañana a
a 13 horas. El personal afectado a servicios de calle, donde la jornada es de 6 a 13 horas, pasaría a ser de 7 de la mañana a 13 horas. Es el mismo caso que para el personal administrativo, con posibilidad de turnos rotativos en el caso de que la naturaleza del servicio lo requiera. Para el caso del gabinete psicopedagógico y equipo interdisciplinario, la jornada será de 4 horas. Otra de las medidas es la reducción del 20% en las remuneraciones del personal político. La suspensión del otorgamiento de horas extras, salvo las expresamente autorizadas por el Ejecutivo y fundamentadas en situaciones excepcionales. La suspensión del adicional por disponibilidad horaria, salvo para empleados con jornada desdoblada. La revisión integral del adicional por responsabilidad técnica. Este adicional se otorga desde hace mucho tiempo y creemos que es necesario redefinirlo, ya que no existen parámetros específicos en ninguna ordenanza de remuneraciones. Además de establecer los requisitos que el personal debe reunir para otorgárselo, el Ejecutivo deberá hacer una revisión de los adicionales vigentes para ver si se ajustan a lo establecido en la ordenanza y en su caso podrá mantenerlos, reducirlos o quitarlos. Ambos adicionales de los que estoy hablando, tanto en disponibilidad horaria como responsabilidad técnica, no son automáticos, sino que se otorgan por acto administrativo expreso. Las medidas descritas relacionadas con el título 3 del proyecto de ordenanza presentado el día jueves, referido a recursos humanos, traducidas en número, representan una reducción en el costo laboral de aproximadamente 130 millones de pesos mensuales, lo que al cabo de 7 meses que restan del año serían 900 millones de pesos. Consideramos que esta medida es razonable y equitativa, permitiendo además reorganizar el funcionamiento del Estado municipal, priorizando la prestación de los servicios públicos, la eficiencia del gasto y el control sobre los compromisos asumidos. La composición del personal municipal es la siguiente. Contamos con un total de 120 empleados, de los cuales 101 empleados son planta permanente, hay 13 contratos, hay 3 personal de gabinete, hay 2 directores y yo soy la única secretaria. El impacto económico en las remuneraciones de las medidas que mencioné recién es el siguiente. 3 empleados no tienen reducción en su sueldo porque ya cumplen una jornada reducida de 4 horas. 62 empleados tienen una reducción del 14,29%, que es equivalente a la disminución dada por la reducción de la jornada horaria. No estamos pidiendo que trabajen 7 horas y pagar 6. Se pagan 6 horas porque son las 6 horas que se van a trabajar. Hay 36 empleados que van a tener una reducción entre el 15 y el 20%. Dentro de ellos estamos incluidos la planta política. 16 empleados van a tener una reducción entre el 25 y el 30%. Dentro del grupo se encuentra el equipo interdisciplinario, el gabinete psicopedagógico, al cual la reducción es a 4 horas. Y hay 3 empleados que tienen una reducción mayor al 30%, creo que el mayor es 34%, que está relacionado con un personal que va a cumplir una jornada de 4 horas y 2 personas que son encargados de sección y que se va a reestructurar. Puedo mostrar, si me permiten, algunos ejemplos de sueldo, haciendo hincapié en el bruto, porque en la simulación que hicimos hay descuentos que no son los de ley, entonces puede prestarse a confusión. Nosotros en la municipalidad tenemos un escalafón. Escalafón se llama, el tipo de función que presta cada funcionario, y también hay categorías. ¿Qué es lo que determina la categoría? Eso tiene que ver con cómo van ascendiendo a través de los años, categoría 1, categoría 2, 3, 4. Tiene que ver con la carrera que se hace adentro de la municipalidad.
El tope es hasta la categoría 18 porque a partir de ahí pasan a ser jerárquicos y obviamente eso tiene que ver con la necesidad del municipio de contar con mayor personal jerárquico. No voy a dar nombres, voy a hablar de escalafón, de categorías. Estos recibos de sueldo fueron solicitados por el Consejo Deliberante y van a ser presentados, cumplimentado el plazo que nos otorgaron para hacerlo. Por ejemplo, un empleado asistencial en ejecución, categoría 4, para que nos ubiquemos, estamos hablando de un personal que presta servicios en el jardín maternal. El bruto, antes de la emergencia económica, era de 2.100.000 pesos, 2.100.259 pesos. Con estas medidas, el sueldo quedaría en 1.800.000 pesos. Repito, hablo de brutos y no de descuentos porque no en todos los empleados el descuento es el mismo. Pero, para que lo sepan, el aporte que se le descuenta al empleado de su recibo de sueldo es del 27,5%, donde el 18% corresponde a jubilación, 5,5 APROS y 4% corresponde al FOCA. El FOCA es un fondo que estableció la provincia que va no a la jubilación del empleado, pero sí a la caja de jubilaciones. En el caso de que el empleado esté afiliado al sindicato, hay que sumarle un 2,5 del aporte al gremio. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a un maestranza. Maestranza es la persona que desarrolla servicios públicos en la calle. Un maestranza de mantenimiento y servicios generales de ejecución, categoría 5. El bruto es de 1.998.238 pesos y pasa a ser 1.712.775 pesos. Vamos a un administrativo. Un administrativo, bueno, un administrativo categoría 18. El bruto antes de la emergencia es de 3.091.883 pesos, después de la emergencia 2.650.185 pesos. Vamos a un maestranza categoría 16, antes habíamos visto una categoría más baja. El bruto es de 2.822.239 pesos. Después de la emergencia sería de 2.419.062. A ver. Vamos a un maestranza categoría 1, que es alguien que recién está iniciando. El bruto antes de la emergencia es 1.576.582 pesos. Después de la emergencia, 1.351.356. A ver, vamos a un técnico. No vimos todavía el escalafón técnico, es el que maneja vehículos. Un técnico categoría 24. Antes de la emergencia, el sueldo es de 3.853.276 pesos. Después de la emergencia, 3.352.000 pesos. A ver. Un administrativo categoría 10. Antes vimos uno alto, que es jerárquico. Veamos a alguien que no tiene responsabilidad jerárquica. El sueldo antes de la emergencia es de 2.194.288 pesos. Después de la emergencia, 1.881.418. Repito que estoy hablando de sueldos brutos. A ver. Bueno, técnicos son, tenemos muchas categorías altas. Acá tenemos un técnico categoría 17, donde el bruto antes de la emergencia es de 2.759.989 pesos y después de la emergencia 2.000.000
245.586. Hago una aclaración. En estos sueldos que estoy ejemplificando, la diferencia en porcentajes puede estar dada por los adicionales que se van a revisar, sobre todo el adicional de responsabilidad técnica. Vuelvo a repetir, la mayoría de los empleados, la disminución es del 14,29%, que está relacionada directamente con la disminución de la hora en la jornada laboral. Después seguramente en alguna de las preguntas tengo los sueldos también tengo mi sueldo, el de los directores y el de gabinete, y después seguramente alguna pregunta sobre eso. Lo voy a dejar para las preguntas. Como puede verse, la aplicación de estas medidas no son la sentencia de muerte para los empleados municipales. Como dijo el secretario general Bustos el jueves a la noche en la sesión de consejo, ni son una miseria de sueldos. En un audio de WhatsApp, el secretario general Bustos, el mismo que hizo referencia a la secretaria, y lo voy a traer porque me envió un mensaje, textualmente dijo: no creo sinceramente, no me importa que lo escuche Vanessa, porque no me importa, no me interesa que lo escuche. No me la creo que esto de un día para el otro viene mal. Si esto viene mal, hace mucho, porque vos de un día para el otro es tu casa, no estás mal. Si estás mal es porque de un tiempo venías arrastrando un montón de cosas. Vos en una semana, 2 semanas, 3 semanas, no estás mal. Pero bueno, también quiero decirte que esto va a ser un festival para la oposición. Y al final del audio dice claramente: vuelvo a decirte, solamente Dios sabe qué va a pasar con todo esto, pero sí sé que no va a ser fácil seguir gobernando con lo que va a ser la municipalidad. Responderle al señor Bustos, porque no tengo su teléfono. En la reunión del miércoles 28 fue la segunda vez que hablé con él. La primera había sido en la pandemia. Y me manda un mensaje a través de otra persona, el mismo día que estuvo reunido conmigo 3 horas. Él dice que no me cree, y yo le respondo que esto no es una cuestión de fe, es cuestión de números, cuestión de una crisis económica de nivel nacional. Le mostré los mismos números que muestro acá. Nunca dije que fue de un día para el otro. Le mostré la caída de la coparticipación y demás fondos que se dieron en marzo y en abril. Le expliqué que la razonabilidad de la medida estaba dada que en la reducción de la jornada laboral a 6 horas, donde se aseguraba la prestación de servicios públicos, se evitaban despidos. En la reunión del 28 con el sindicato analizamos medida por medida para que finalmente nos digan que no había acuerdo, porque los que no querían negociar nada eran los representantes del gremio. Ellos quieren seguir en las mismas condiciones. Aclarar que en esta reestructuración el servicio de salud pública continuará funcionando con normalidad. De hecho, en el artículo 15 del proyecto de ordenanza quedan expresamente excluidas de la reducción de la jornada las enfermeras. Tampoco se prevé una reducción en los contratos de prestación de servicios de los monotributistas relacionados con el servicio de salud. Aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el personal del hospital. En estos días continuaron prestando servicios normalmente, priorizando el bienestar de todos los vecinos de Montemaíz. Por último, decirles a todos y especialmente a todos los vecinos de Montemaíz que defendemos la emergencia económica y cada una de las medidas incluidas en ellas porque es un resguardo para el futuro, para los empleados, para los proveedores y para el pueblo en general. No es una excusa la situación económica del país, es la realidad.
lo que vive cada uno de los vecinos y el municipio no escapa de esta realidad. No estamos en Disneylandia, como dice el concejal Salvay. Es por eso que tenemos la obligación y la responsabilidad de tomar estas medidas excepcionales para volver al equilibrio de las cuentas públicas. Nosotros durante más de 5 años tuvimos equilibrio en las cuentas públicas. Vamos a volver a tenerlo. Respecto del conflicto con el gremio, esta situación no se resuelve con enfrentamientos, sino racionalmente. El enemigo de la municipalidad no es el gremio, sino la crisis económica. En estos momentos difíciles que estamos atravesando, que nos obligan a tomar decisiones como estas, decisiones que no son fáciles de tomar, de verdad uno quisiera que las condiciones económicas sean favorables siempre. Tanto los concejales de la oposición como dirigentes gremiales hablan desde manejos de fondo, de falta de transparencia y corrupción. Términos que son usados sin sustento y con el claro objetivo de confundir a la gente. Recuerdo que en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Montemaíz, creo que es el único caso en toda la provincia, la mayoría de los integrantes es de la oposición. Entonces, si dicen que hay falta de transparencia, ¿qué pasa con el Tribunal de Cuentas? ¿Controla el Tribunal de Cuentas? ¿Cómo van a decir que hay falta de transparencia con una gestión donde el Tribunal de Cuentas está en manos de la oposición? Donde tienen 2 tribunos de cuentas más un secretario autoproclamado que cumple la función de tribuno. 3 personas son, que tienen a disposición toda la documentación del municipio. Pero el Tribunal de Cuentas será un tema que seguramente trataremos en otra oportunidad, porque el pueblo también tiene derecho a saber sobre el desempeño del mismo. Por último, quiero hablarles a los trabajadores municipales, muchos de los cuales son compañeros de trabajo. Yo no soy la contadora ni la secretaria de Hacienda, yo soy Vanessa para todos. Nunca nadie tuvo que pedir audiencia para hablar conmigo. De esta situación salimos todos juntos. El enfrentamiento no es la solución. Las medidas que se van a tomar son las que se establecen en la emergencia económica. Justamente lo presentamos en el Consejo Deliberante porque que sea ley es el resguardo más grande para el empleado. Nunca se habló de despidos para el personal planta permanente. Todo aquel empleado que tenga dudas sobre el impacto económico que tendrá en su sueldo tiene la posibilidad de acercarse y corroborar que las medidas son las que acabo de explicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Gabriela. Sí. Por último, queremos anunciar que ante la situación descrita, tanto lo sucedido en el Consejo, el Departamento Ejecutivo decidió dictar en el día de ayer un decreto ad referéndum del Consejo Deliberante en el que se declara la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Montemaíz por el plazo de un año. Esto se hizo ante la imposibilidad material de sesionar en condiciones normales y el riesgo cierto de parálisis institucional. El decreto tiene vigencia a partir de la fecha de su dictado, es decir, que desde el día de ayer rige la emergencia económica y la aplicación de las medidas expresadas. Será remitido al Consejo Deliberante cuando las condiciones para su tratamiento lo permitan. Muchas gracias. Damos lugar a las preguntas entonces. Muchachos, muchachas, que quieran. Bueno, Damián. La pregunta es, estoy mal de la voz, ¿cuáles son las cifras actualizadas entre mayo y junio del déficit operativo del municipio? Aproximadamente. El déficit aproximado
porque obviamente hay cheques diferidos y demás, es de 160 millones de pesos, aproximadamente. ¿Una pregunta, Damián? ¿Nos damos lugar a otro medio, si no? Sí, no, tengo otra. Referido a esta declaración de emergencia, ¿cómo afectó, habló también del POFINDES, cómo afectó en este sentido al área de salud o cómo puede afectar en el área de salud? Como lo dije anteriormente, el hospital siguió funcionando con normalidad. Las medidas fueron explicadas a cada uno de los empleados y también a lo que es personal contratado a través de monotributo. Las medidas fueron entendidas. La parte de administración, en lo que es contrato o planta permanente, va a sufrir la reducción de la jornada laboral de 6 horas. Esto no va a afectar el funcionamiento del servicio de salud. Las enfermeras, sean planta permanente o monotributistas, no van a sufrir una reducción del sueldo. Además, estamos hablando que una enfermera monotributista cobra 1 millón de pesos. Tampoco lo que es médicos van a recibir. En el servicio de salud, salvo algún caso particular, no va a haber no va a sufrir ningún cambio. Discúlpame, obviamente dentro de estas medidas se consideró que el servicio de salud, más en los momentos que estamos viviendo, donde el número de atenciones se incrementan día a día, es un servicio que lo vamos a seguir prestando con total normalidad. Perdón, Damián, te guardo una para después, Nancy. Vanessa, a partir de esta medida, el personal que hoy no está trabajando, ¿se ve en la obligación automáticamente de comenzar con sus tareas? Nosotros somos muy respetuosos de todos los derechos del trabajador, dentro de ellos las medidas de asamblea, que también hay que decir que no es que se están adeudando sueldos, o sea, estas fueron unas medidas preventivas, digamos, que era en contra de una emergencia económica que hasta el día de ayer no existía. El empleado tiene el derecho de hacer lo que tenga que hacer. Sí, aclarar que también nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Los días no trabajados no serán pagados. Una pregunta, en el caso de que continúen estas medidas de fuerza, más después de la declaración de emergencia económica, respecto a los servicios básicos, por ejemplo, la recolección de residuos, ¿cómo se sigue para prestarle al pueblo servicios tan indispensables? Vos lo dijiste, indispensables para el pueblo. Estamos trabajando en eso, Guilla, no quiero adelantar a dar una noticia públicamente todavía porque se está trabajando, pero se va a continuar con la prestación del servicio. Damián. No, era vinculado al tema de salud, se había desvinculado a una jefa de enfermería, ¿eso se debe al recorte de la emergencia o por una cuestión, digamos, organizativa del hospital? Es una reestructuración. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas. Bueno, si te parece quedamos en contacto, Damián, y vemos cómo podemos resolver. Si quieren... Haceme una más. Disculpen, Agustín... No, sí, pregunté. ¿Todo claro? Mariano, ¿alguna pregunta? Sí, tengo, pero respeto las preguntas de Damián. No, bueno, hagamos una cosa. Vamos con vos que no preguntaste y después vamos con Damián. No, más que nada, bueno, estaba relacionado con lo que dijo Guille, sí. Cómo se van a prestar los servicios a partir de ahora, puesto que es un problema para el pueblo. Y lo otro que se habló mucho, lo mencionaste, Vanessa, en lo que vos comentaste, sobre el tema del desmanejo, de que falta guita, de que falta plata. Incluso yo escuché acá dentro de este recinto dónde está la plata, preguntado por un concejal o concejala de la oposición, no recuerdo ahora. Marta Orellano preguntaba, ¿dónde está la contadora? Y yo estaba en la oficina de abajo cuando no, justamente me refiero a eso, ¿no? ¿A qué plata hacen referencia a ellos? Sé que se lo tendría que preguntar a ellos, pero en definitiva, ¿hubo desmanejo? ¿Hay plata que falta en la municipalidad? Porque también lo dijo el secretario general del gremio. ¿Cuál es la plata a la que ellos hacen referencia que falta en el municipio? Bien. Y si tiene que ver con esto, justamente. ¿Cuál es el dinero que falta según ellos en el municipio? Es algo que yo no te lo puedo responder porque no sé en qué se basan.
yo voy a tomar todas las acciones que tenga que tomar, porque es muy grave, es muy fácil, es muy básico que ante una situación de crisis lo primero que digan es los políticos se llevaron la plata a la casa. Es irresponsable. Acá en la municipalidad no hay ningún desmanejo. Lo que está pasando en la municipalidad es que no hay recursos como lo hubo en otra oportunidad. Estoy dando las claras explicaciones de una caída de recaudación, tanto a nivel nacional, porque ¿por qué recibimos menos coparticipación? ¿De qué depende? De la recaudación a nivel nacional. Se cae el consumo, se recauda menos IVA, tenemos menos coparticipación. O sea, lo mismo con el FOFINDE, también depende de la masa coparticipable. Esto es producto de una crisis, de una situación que viene, esto es efecto dominó, es de arriba hacia abajo y seguramente la provincia debe estar teniendo los mismos problemas en otra magnitud que nosotros. La recaudación a nivel local se cae, lo cual también es totalmente razonable. Acá hay una caída de los recursos. Hay que equilibrar el presupuesto. El presupuesto que presento todos los años explico. Se prevén los recursos y se prevé qué se va a hacer con esos recursos. Si los recursos que se esperaban no son esos, si los recursos caen, hay que ajustar los gastos. Y ustedes me dirán, pero ¿ajustan otro gasto? Ya ajustamos todo lo que podíamos ajustar. De hecho, les estoy diciendo que hoy el intendente cuenta con una única secretaria, tenemos 2 directores, o sea, la planta política ya ha sido ajustada. Hemos controlado un montón de gastos, pero nosotros debemos seguir gobernando. Y para poder hacerlo necesitamos equilibrar las cuentas públicas. Y en ese mismo sentido, si la duda está en lo que ganan los funcionarios, porque también lo escuché acá en la última sesión de consejo, sí. ¿Por qué no se dan a conocer cuándo se gana? Escuché también decir que había empleados que ganaban más que los funcionarios, bueno, no sé. Bien. Creo que eso sería claro, dar sí. a conocer sí, cuándo sí. ganan, ya que son por eso, pocos menos, que les llegó el recorte también, estaría bueno que lo den a conocer. Perfecto. Por eso también para no extender tanto en la lectura que hice, dejé los ejemplos de sueldos porque seguramente iba a surgir. Antes de ir a los sueldos, quiero contarles, para que vean la gravedad de la situación, que en diciembre del 2024 la Municipalidad de Monte Maíz tenía invertido en fondos comunes de inversión 181.533.214 pesos. ¿Por qué invertíamos? Porque ingresaba dinero, se pagaba sueldo, se pagaban proveedores y el remanente se invertía. El Fondo Común de Inversión es un instrumento financiero que tiene, a diferencia de lo que es el plazo fijo, la particularidad de ser de rápida disposición en el caso de que se requiera. En enero, la municipalidad tenía 198.893.829,72 pesos. En febrero, 182.212.769 pesos. Hasta ahí llegamos. En marzo, rescaté el Fondo Común de Inversión, quedando un saldo de 18.368.729 pesos y no se pudo reponer más. En estos meses que le estoy diciendo cómo funcionaba, se rescataba el dinero, se cumplía con las obligaciones, el remanente se invertía. En el mes de marzo se recuperó, se pagó sueldo, se cumplió con las obligaciones y no hubo más fondos para poder invertir. Yo antes cuando les hablé de la caída de la coparticipación respecto a enero, que la de abril había sido de 188 millones, hablé de coparticipaciones brutas. Vamos a hablar de coparticipaciones netas, las que son depositadas en el municipio.
La coparticipación neta de enero fue de redondeo número, 71 millones. La de febrero de 67. La de marzo de 50. Y la de abril de 48 millones. Ahí están esos fondos que veníamos invirtiendo, que veníamos cuidando. Yo el año pasado siempre invertía una coparticipación, 188 millones de pesos. ¿Cuándo lo tuvimos que usar? Cuando por la baja de coparticipación, de recaudación municipal, de FOFINDE, no hubo más remanente para poder ser invertido. Este es el desmanejo que hablo. Esto no es un desmanejo, esto es producto de una crisis económica. Que vos decís, que de marzo hasta ahora, mirá si será grave la crisis económica que se dio de marzo hasta ahora. Vamos, discúlpame, sueldos me habías preguntado. Bueno, vamos al mío. Primero recordarles que estos sueldos, de lo que podemos llamar ampliamente planta política, están establecidos por la ordenanza presupuestaria. O sea, no es que esto es indiscriminado y que un día cobramos una cosa, no. En mi caso, mi sueldo antes de la emergencia económica, el coeficiente, ¿por qué se llama coeficiente? Porque siempre para las autoridades superiores se toma en cuenta la categoría 1 y de ahí se determinan cuántos sueldos de la categoría 1, la categoría más baja, va a cobrar el funcionario. Haciendo historia, sí. Una interrupción. ¿Quién determina esos coeficientes? ¿Cómo se determinan? Ahí te cuento un poco la historia. Estos coeficientes históricamente vienen, cuando nosotros asumimos en el año 2019, voy a hablar de mi coeficiente, era de 5,20. 5,20 sueldo de la categoría 1. Con la emergencia económica que dictamos en el año 2019, mi coeficiente se redujo. ¿A cuánto? Al 4,20. Se disminuyó un punto. Hace 2 años, en uno de los incrementos salariales que se otorgaron a los empleados, la planta política renuncia a ese aumento y mi coeficiente en ese momento pasó a ser de 3,60. Hoy, con la emergencia económica, mi coeficiente pasó a ser de 2,88. Obviamente, o sea, es lo que corresponde. Mi sueldo en bruto es de 4.276.850,80, que luego de los aportes, que yo tengo aportes de ley, no tengo otro concepto, es de 3.200.000. Después de la emergencia económica, mi bruto va a ser de 3.421.480 pesos y el neto a cobrar va a ser de 2.555.536. A ver. No. Bueno, ya que estamos, aprovecho. Una pregunta puede ser. Sí. Recién decía el coeficiente que en el caso suyo particular baja a un 2, ¿cuánto dijo? 33 me parece. Algo así. No, 88. Bueno. Sí. Referido a eso, no es real lo que está diciendo, porque para hacer eso tiene que modificar la presupuestaria y en el proyecto que declara la emergencia no está especificado que se baja. En realidad lo que usted está diciendo es, con esta emergencia yo me reduzco, digamos, el porcentaje del sueldo, pero no está tocando el coeficiente. Está bien, pero va a ser lo que voy a cobrar. Pero no está modificado, porque cuando pase la emergencia, el coeficiente vuelve al 3,6. Puede que sí o puede que no, Damián. Cuando pase la emergencia hay muchas cosas que, de hecho, lo dice claramente la ordenanza. Pasada la emergencia económica, que va a estar fundamentada en informes financieros, económicos, y ojalá que sea antes del plazo de 1 año, todo se va a rever. ¿Se puede rever mi sueldo? Sí, a lo mejor no estoy, Damián. ¿Se puede rever el sueldo de los empleados? ¿Volver la jornada a 7 horas? Sí. Pasada la emergencia económica, montones de cosas se van a rever. Déjame, si me permitís, quiero continuar con la pregunta de Mariana. Vamos
al director de Protección Ciudadana. Y aprovecho la oportunidad para comunicar que desde el día 1 de junio el director de Protección Ciudadana es Marcelo Romani. Waldemar Millán, por esta reestructuración no va a continuar en el área. Bueno, el coeficiente del director de Protección Ciudadana desde la emergencia era del 2,9, que significa 2 veces 0,9 de la categoría 1. Era de 3.445.000 pesos en bruto y de bolsillo 2.675.000. Después de la emergencia el coeficiente pasa a ser de 2,32, acá me confundí con él, siendo el bruto 2.756.000 pesos y siendo el neto 2.137.000. A ver, director de bromatología. El coeficiente antes de la emergencia era de 2,20, después de la emergencia 1,76. El sueldo bruto era de 2.600.000 pesos, siendo el de bolsillo de 1.919.000, y ahora va a ser en bruto de 2.101.000 pesos y de bolsillos 1.534.000 pesos. Estoy dando algunos ejemplos. Tenía una pregunta, Luis, para vos. ¿Qué sensación te deja todo estos momentos que se están viviendo, sabiendo que muchos de los trabajadores que están ahí seguramente ingresaron con vos y trabajaste muy fuerte también para que muchos de ellos puedan tener su vivienda y puedan tener un trabajo, sabiendo que el municipio, Luis, muchas veces también le da trabajo a toda esa gente que a lo mejor en el sector privado quedaría excluida? ¿Qué sensación te produce? Y viendo tu experiencia ya de muchos años, ¿cómo crees que se puede resolver esto? Mira, es un hecho que te duele mucho. Porque, como vos decís, hay mucha gente que en su momento necesitó una vivienda, uno le pudo hacer la posibilidad de que la tenga, o un trabajo, o un hijo que tenga un trabajo, entra como changarina al principio, después se va quedando y vemos que realmente anda muy bien y se queda. Pero bueno, es la cuestión, esta cuestión. Es decir, yo pienso que muchas veces son seguidores de un Estado, de un gremio, que a lo mejor no tiene las ganas de hacer esto hecho, pero son seguidores. No todos, algunos lo hacen con muchas ganas y otros, pero yo creo que ¿qué pasa eso? Y bueno, pues, es el mundo que vivimos, es el mundo que no tenemos muchas veces valores, muchas veces no tenemos esos valores que son tan importantes, la amistad, lo que pasa al otro. Es decir, acá se quedó mucha gente, mucha gente amiga que le dije, mirá, te dar un paso al costado porque entraste por la política y estaba en un momento complicado. Y bueno, y lo dejó de trabajar, lo entendió algunos, otros por supuesto que sí. Acá lo dije al principio, no es una cuestión de sacarle el trabajo, sino que respetar al trabajador, pero imponer un poco, no imponer, sino decir que esta medida es la única que podemos subsanar, y es una realidad, porque se ve, otro día estuve hablando con Pacerini, que es el intendente de Córdoba, y me contó algo similar a lo que le pasa a él. Él sacó mucha gente, muchos contratados, muchas personas trabajadoras las sacó directamente, y contratados los sacó directamente, no es como somos nosotros que mejor le reducimos un poco para que esté trabajando. Sacó. Entonces, duele un poco, pero bueno, en la vida pasa eso. En la vida vos tenés tropezones, tenés que levantarte y seguir.
Y yo estoy acostumbrado a muchos tropezones, estoy acostumbrado. Y esperemos que pueda reflexionar, esperemos que no queremos entrar en un tría floja, al contrario, que reflexione, que veamos todo esto. Esto es, como lo dijo recién Vane, una cuestión de emergencia, es una emergencia por ahora, veamos qué pasa, ojalá que se mejore todo, mejor que la gente vuelva a tener un bienestar, que pueda vivir normal, que pueda pagar los impuestos, que llegue más dinero a la municipalidad para poder subsanar todo esto, ojalá, eso es lo que queremos. Es feo tocar el bolsillo, yo entiendo, pero hoy en día la gran mayoría de las personas, la gran mayoría, sacan una clase acomodada, clase alta, la clase media y media baja, está comprometida, es decir, decía los ejemplos. Hay cuestiones que yo veo ahí, qué sé yo, me achico, no veo, no salgo más. Salgan ustedes por los fines de semana, a ver cuánto hay en los bares, no hay nadie, no sale nadie a comer afuera una pizza, no hay nadie. Se junta con la familia y come en la casa. Se achicaron todos. Así es la cuestión, es una cuestión económica que viene de más arriba. No queremos que esto pase, ojalá que pueda subsanarse todo esto, ojalá que esto haya una reflexión del gobierno, ojalá. Espero que todo sea más. Muchas gracias, Luis. No, quería hablar, ¿qué tal? Buen día para todos. Estamos en vivo por Radio Centenario. Yo quería decir solamente que la crisis, bueno, tenemos crisis en todo el país, tenemos crisis en nuestra provincia y por ende, obviamente, en cada localidad. Yo recorro mucho la provincia, bueno, ahora estoy trabajando en Córdoba para Perfil Diario, en la radio también en Córdoba, y me he reunido con muchos intendentes que están en crisis. Por la coparticipación que recién decía Vanessa, le ha bajado impresionante el porcentaje, y he hablado con intendentes de Camilo, de Marcos Juárez, bueno, de todo el departamento de Marcos Juárez, de todo el departamento Unión, San Martín, bueno, muchos intendentes que están en crisis, todas las municipalidades. También sé que la política es muy sucia, tiene muchas cosas malas, porque siempre tenemos que al gobierno que está gobernando que le vaya mal para yo entrar. O sea que de un lado y del otro, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Y apoyando a la pregunta de Mariano, no sé si está acá Mariano, quiero que me explique Vanessa, porque por ahí hay gente que no sabe, nosotros por ahí sabemos o no sabemos tampoco, pero que me explique bien cómo es el tema del Tribunal de Cuentas, porque se habla mucho de que recién decía Mariano, de la plata, que no hay plata, que esta plata va para acá, va para allá. O sea, quiero que me explique bien, que le explique a la gente que por ahí no entiende cómo se maneja un Tribunal de Cuentas. Bueno, obviamente te voy a responder, no quería traer el tema porque no es un tema corto para ser bien explicado. El Tribunal de Cuentas tiene el control de las cuentas del municipio. Básicamente es un órgano independiente como es el Honorable Consejo Deliberante, es el órgano de control. El Tribunal de Cuentas tiene la obligación de hacer dos tipos de controles, además de la facultad de solicitar la información que quisiera. Un control previo, que en la práctica, ¿en qué se traduce? Me llega la factura de los proveedores, la pongo a disposición del Tribunal de Cuentas para que las vise, ¿qué significa? Las autoricen con su firma. Y un control posterior, que es el control del pago propiamente dicho. Es decir, ellos primero autorizan la factura y el pago de la factura, y posteriormente visan el pago. Controlan que esa factura que autorizaron esté correctamente pagada. El control que ellos deben hacer es de legalidad. ¿Qué significa? Veo la factura, miro el comprobante, es legal la factura, tiene la autorización correspondiente. Ellos tienen que hacer el control de legalidad, no de mérito, oportunidad, conveniencia. Como por ejemplo, recuerdo que una vez había salido que comprábamos 30 kilos de yerba. Damián lo publicó en su medio. Sí, eran 30 kilos de yerba para toda la planta de la municipalidad. ¿Por qué? Porque la municipalidad de Montemaíz no paga el ítem refrigerio. Hay muchas municipalidades que en lugar de brindarle, como nosotros, la yerba, le pagan un ítem para que el empleado lo pague.
30 kilos de yerba para 120 personas, estamos hablando de 250 gramos de yerba por empleado. O sea que no toman tantos mates en definitiva porque no es una cantidad exorbitante. Así las cosas, así el control que debe hacerse del Tribunal de Cuentas, ellos deberían reunirse, según lo que a mí me habían informado, iban a reunirse una vez por semana, no recuerdo si martes o miércoles finalmente. De todas maneras, toda la flexibilidad, no puede el martes, puede el miércoles, pero una vez por semana. La verdad que la periodicidad de las reuniones no está siendo esa. Se reunieron, hará cosa de 15 días y hace un mes que no se reunían. Ellos lo que hacen es controlar las facturas si previamente yo les dejo un listado, que no hay por qué hacerlo, pero igual, les preparamos un listado con el número de la factura, con el proveedor, para que ellos vayan controlando las facturas, y dejamos a disposición las órdenes de pago, también con el listado de las órdenes de pago. Las órdenes de pago no las visan, ellos visan únicamente factura. De todas maneras, nosotros también, además de los listados y la factura y las órdenes de pago, dejamos una nota de recibido. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas es un órgano formal como el Consejo Deliberante. Es decir, yo dejo la documentación a disposición, ellos tienen desde recibida, que me firman el recibido, 5 días para realizar cualquier observación que necesiten. Yo al día de la fecha, empezando desde el 11 de diciembre del año 2023, no tengo una sola observación formal a ningún pago ni a ninguna factura. Sí han presentado el dictamen sobre la cuenta anual del año 2024 basado en 4 puntos. 5. Primero dice que no tuvieron a disposición la documentación, lo cual es mentira. Tengo una carpeta así de todas las presentaciones de información que hicimos. Que no han visado el pago de Chanis. Y yo voy a contarle al pueblo por qué no visaron las facturas de Chanis. Yo tuve una reunión con el tribuno Igarzábal y con Jorge Servini en mi oficina, donde les dije, acordemos cómo vamos a hacer con el pago de las facturas de Chanis. ¿Por qué? Porque Chanis no puede esperar 15 días que se reúne el Tribunal de Cuentas para que me visen la factura y yo pagarla. La manera de funcionamiento con la YPF y cualquiera que tenga comercio saben que es así, a mí me presentan las facturas semanalmente, o sea, todo el consumo de la semana me lo presentan y yo automáticamente saco el pago con plazo. La verdad que nosotros con el Chanis tenemos excelente relación. En un momento cuando el precio de la nafta variaba tanto, que fue hace un tiempo, el pago se sacaba a 7 días para que si había variación en el precio me respeten el precio del día de la compra. Luego el plazo se incrementó a 15 días, el cheque diferido, y hoy estamos con un plazo de 30 días. Entonces, un comercio como Chanis no puede esperar que el tribunal se reúna, me vise la factura para yo entregarle un cheque a 30 días. Yo se los expliqué a los concejales, a los tribunos de cuenta. Les di la posibilidad de que, como nosotros los pagos los emitimos generalmente los días viernes, se reúnen el día jueves, que visen la factura, entonces yo podía emitir los pagos semanalmente los días viernes. Dijeron que no, y lo que acordamos era que yo en el caso de del combustible los pague igual, que ellos iban a avisar el pago, porque también tienen disponible los pagos. Y si hubiera alguna observación que hacer, la iban a realizar sobre el pago. Lo mismo ocurre con la otra observación que hicieron en la cuenta del balance general del año 2024 relacionado con los sueldos. A mí el Tribunal de Cuentas me pidieron 2 informes. Yo los respondí en tiempo informa. La información que me pidieron de los empleados yo se la di. Ahora, para hacer la visación de los sueldos, también en una reunión con el tribuno Ibarzábal y el ingeniero Servini, les dije, si ustedes quieren venir a ver los sueldos y visarlos antes de pagarlos, lo que yo necesito, por la responsabilidad que tengo ante los 120 trabajadores, es que acá se termina la liquidación, se presenta la caja de la provincia y no tengo muchos días más para realizar el pago. Es
finalizar la liquidación, vengan, visan los sueldos y procedemos al pago. No, bueno, los sueldos los vemos después. Otra de las observaciones que me hicieron fue que había una partida presupuestaria que se llama imprevistos. Y me observaron esa partida, pero es una partida positiva, claro, que son ingresos de dinero. Nunca me pidieron información sobre esa partida. Y esa partida, lo que tiene incluido, que son creo que 42 millones de pesos, son los intereses generados por el Fondo Común de Inversión, que recién les hice ver que estuvieron invertidos el año pasado. Y la otra observación que me hace es que pidieron un informe a Gas de Montemaíz y que no se lo respondieron. ¿Y qué tengo que ver yo? Gas de Montemaíz es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. La injerencia del municipio dentro de esa empresa es que el intendente tiene la potestad de designar a los directores clase A. Ahora, si el Tribunal de Cuentas solicita un informe a Gas de Montemaíz, no hay problema. Ahora, esos son argumentos para rechazar un balance anual de 7.300 millones ejecutados en tiempo y forma con superávit. Esa es la situación que estamos viviendo con el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo está distribuido el Tribunal de Cuentas y quién tiene la última palabra? La mayoría, la composición es Joaquín Igarzabal, presidente, Yamila Pieruzzi, Tribuna de Cuentas, que no conozco la situación, no sé si ella aún está en funciones, Olga Catelli, el Tribunal de Cuentas por el oficialismo, son ellos tres. Obviamente las decisiones se toman por mayoría, por eso te digo que es un caso excepcional. Yo estuve en una capacitación sobre el presupuesto el año pasado y el profe preguntaba, bueno, a ver, el funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Creo que somos de los pocos pueblos que la mayoría es oposición, por lo menos ahí adentro en la capacitación, en Montemaíz era el único ejemplo con tribuno mayoría. Las decisiones se toman por mayoría. En el dictamen de la cuenta anual del año 2024, obviamente la mayoría desaprueba el balance y Olga lo aprueba. Y bueno, y está el secretario, que es el ingeniero Servini, pero bueno, él participa de las reuniones como participan todos los tribunos de cuentas. Sí, entendido. La mayoría es la oposición. Sí, eso. Es la que el que tiene la última palabra. Exacto. Sí, volviendo al tema que nos trajeron acá, que es la emergencia económica. Sí. ¿En qué? Tengo varias preguntas. Número uno, el recorte que le van a hacer en la pauta a todos los medios que están acá presentes. ¿En qué equivale el monto que van a... ¿Qué le representa eso al municipio en ese recorte que van a hacer, que está en un articulado de esa emergencia? A ver, no dice recorte. Quiero usar la palabra exacta. ¿Te recordás el artículo? No recuerdo el artículo. No, pero a ver, acá lo buscamos. Estaba en la parte de gastos. Gastos promocionales también habla. No más atrás. Dicen, durante la vigencia de la presente emergencia queda restringido el gasto en publicidad institucional, así como cualquier erogación no estrictamente necesaria para el cumplimiento de las funciones esenciales. Por restricción, considero, después seguramente lo vamos a analizar, es pautas nuevas de acá en adelante no. Por ahí el municipio apoya con pauta publicitaria algún evento, no, que las publicidades van a estar congeladas, se los informo en este momento. A eso apunta la restricción de la pauta publicitaria. ¿Recorte de los medios? No. Habría que analizarlo, hay que analizar también cada pauta, hay que ver también, a ver... ¿Qué analizan en ese caso? ¿Si es más allegado al municipio o qué? Porque está analizando, porque si el recorte es general, pregunto. No, yo miro números siempre, Damián, miro números. Por ahí si alguien cobra 20.000, a lo mejor se puede mantener la pauta de 20.000 contra alguien que a lo mejor cobra 60.000. Yo miro números. Bien.
Leo. No, ya tenía una más. No, bueno, se nota que mi colega también no tiene pauta, pero yo no vivo de la pauta ni de gobierno, ni local, ni provincial, ni nacional, porque bueno, yo tengo otros trabajos, porque bueno, para llegar a fin de mes hay que agarrar la pala y algunos por ahí no lo hacen. Así que esa pregunta de Damián a mí no me... No sé por qué me ataca a mí, soy el medio que más cobra de todo lo que están acá. No, yo no cobro nada, ¿eh? Sí. No, yo no cobro nada. Bueno, si vos tenés problemas que no cobrás... Yo hice una pregunta. Apoyé la pregunta tuya. ¿Alguien más tiene una pregunta para No, la última de mi parte. Digo, esta medida que acabas de anunciar es por un año. ¿Qué pasa si la solución está antes? Se levanta. Bien. Ojalá, Nancy. A ver. Sí, eso estaba esperando todo, Nancy. Ojalá que esto... Es lo que decía, ojalá siempre las condiciones económicas fueran favorables. No está bueno aplicar esta ordenanza. Sí, volver a repetir que esto es transitorio, es una medida excepcional. Y lo vuelvo a decir para que se entiendan. Es equilibrar las cuentas públicas. Para mí hubiera sido muy fácil esperar 2 o 3 meses. Bueno, a ver qué pasa si la copa... No, yo tengo la responsabilidad de gastar en la misma cantidad que el dinero entra, aunque gastar suena muy feo. Nosotros siempre funcionamos con equilibrio y en esta situación excepcional necesitamos que el equilibrio se vuelva a restablecer para de ahí en más, sean 3 meses,